Buen día a todos otra vez, bienvenidos a nuestro webinar y muchas gracias por estar aquí. Me presento, yo soy Cristina Riesgo, soy gerente de marketing y comunicación en Randstad México y el día de hoy en este evento, con apoyo de nuestro equipo experto, brindaremos algunos tips y recomendaciones para seguir y poder realizar una entrevista laboral de forma exitosa. Queremos pedirles a todos, por favor, que durante la sesión mantengan su micrófono apagado. Al terminar todas las exposiciones, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Si lo desean, pueden enviar sus preguntas a través del chat desde el momento que las tengan y al terminar, nosotros como equipo de marketing y comunicación las estaremos retomando. Antes de empezar, me gustaría platicarles un poco sobre lo que es Randstad. Randstad es la empresa líder mundial en la industria de recursos humanos. Somos una empresa holandesa. En Randstad ayudamos a las personas y a las organizaciones a alcanzar su verdadero potencial. Somos socios de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, mejor conocida como la AMET, por lo cual cumplimos con las leyes fiscales y laborales que marca nuestro país. En Randstad contamos con 7 sucursales en todo el país, 4 en el área metropolitana y el resto en Monterrey, Querétaro y Toluca. En Randstad podemos apoyarlos a encontrar el empleo adecuado para ustedes desde posiciones junior hasta posiciones gerenciales. Antes de comenzar con el evento, me gustaría presentarles a los speakers que nos van a acompañar el día de hoy. Hoy está con nosotros Aline Rangel. Aline es licenciada en Administración Estratégica por la Universidad Intercontinental. Aline cuenta con más de 15 años de experiencia y desde el 2018 se unió al equipo de Randstad. Su disciplina y entrega le han permitido ser Brand Manager por más de 3 años y ahora se encuentra como Manager de nuestra línea de negocio de Professionals. También contamos con la presencia de Claudia Rodríguez. Claudia es egresada del Instituto Politécnico Nacional de la Licenciatura en Relaciones Comerciales. Su motivación y su compromiso la han llevado a tomar certificaciones en recursos humanos por la Universidad Panamericana. Claudia tiene experiencia en México y también tiene experiencia en el extranjero, lo que le ha permitido hoy ser una consultora senior para Randstad México, también dentro de nuestra línea de negocios de Professional. Sin más, me gustaría cederte la palabra, Aline, para que puedas compartirnos todo tu expertise. Muchas gracias, Cris, por la presentación y pues bueno, también compartirles que estamos muy contentos por estar el día de hoy con ustedes, compartirles un poquito acerca de lo que es nuestro día a día con los candidatos, porque pues bueno, como saben, para nosotros los candidatos es parte fundamental e importante de nuestro avance en Randstad. ¿Me ayudas, Cris, por favor? Y pues bueno, vamos a comenzar con el proceso de contratación. El proceso de contratación empieza con la búsqueda de la oferta. Aquí la palabra principal es investigar. Hay que investigar las ofertas para las cuales nosotros estamos participando, porque recuerden, la mayoría del tiempo vamos a estar integrados en esta empresa y qué mejor que ir a trabajar en donde nos gusta, con lo que nos gusta y haciendo lo que nos gusta. La segunda parte es el envío de nuestro CV. Aquí la palabra clave es preparar. Debemos de estar bien preparados con toda la información profesional, con toda nuestra historial laboral, así como mantenerlo siempre actualizado con nuestros cursos, con todo lo que estamos llevando al día a día, con las fechas que estén correctas. Y pues bueno, esto va a dar mucha presencia y recuerden que realmente la primera impresión es muchas veces lo que cuenta. Y lo que vamos a explicar justamente el día de hoy, Clau y yo, es la preparación para una cita de una entrevista laboral. Parecería sencillo y parecerían pasos muy obvios, sin embargo, créanos, en nuestro día a día no lo son. Entonces, vamos a comenzar con el antes, cómo prepararnos antes de una entrevista, qué hacer durante una entrevista y cómo dar seguimiento justamente a esta oportunidad laboral para justamente poder colocarnos en el empleo que deseamos. ¿Me ayudas, Clau? Cris, perdón. Antes de la entrevista de trabajo. Pues bueno, nuestra entrevista de trabajo empieza desde el primer contacto. Es importante que nosotros vayamos ya muy preparados con todas las preguntas que vamos a hacer a la persona con la cual nos vamos a entrevistar. Por ejemplo, la hora y la duración. La mayoría de los expertos en recursos humanos tardan aproximadamente 1 hora en una entrevista laboral. Sin embargo, nosotros les recomendamos que siempre tomen en cuenta media hora adicional en caso de que se quiera indagar un poquito en la parte de alguna experiencia laboral. Muchas veces te queremos indagar en la parte del idioma. Tardamos un poquito más en ejemplos, en que nos cuenten sus proyectos. Entonces, siempre ir con tiempo y siempre calcular un tiempo adicional nos va a ayudar a que sepan nuestro interés en esta vacante. Entrevistador y puesto. Sabemos que ahora es bien sencillo encontrar a cualquier tipo de personas, saber su experiencia, conocer de dónde viene. Es importante que investiguemos quién nos va a entrevistar.
Esto nos va a dar un panorama más amplio y vamos a ir más preparados sabiendo qué experiencia tiene y de qué giro viene la persona con la cual vamos a tener este contacto. También es importante validar el puesto de trabajo para el cual estamos aplicando. Esto nos va a dar un enfoque muy claro en nuestra entrevista para que nuestras preguntas vayan bien dirigidas a esas habilidades y a esa experiencia laboral que nos está requiriendo este puesto. El tipo de entrevista. Hay que ver el formato de la entrevista, si es un panel o es una entrevista individual. No es lo mismo hacer una entrevista uno a uno en la cual tenemos que estar explicando y podemos hacerlo como parte de una charla, a ir a un panel que realmente son diferentes personas con diferentes personalidades, diferentes áreas que nos están evaluando. Entonces, muchas veces en estos casos nos ganan los nervios y por eso es importante conocer quién y quiénes nos van a estar entrevistando. Siempre es importante también llevar un material, nuestra libreta de apuntes y nuestro celular. Nuestra libreta nos sirve para justamente anotar las dudas que tenemos después de la entrevista para no interrumpir a nuestro entrevistador en caso de que, pues bueno, algo no nos quede muy claro de la empresa. Nos ayuda para que también anotemos quiénes son las personas con las cuales ya nos hemos entrevistado y cómo hemos evolucionado en este proceso de reclutamiento. Sabemos que muchas veces no es una sola persona la que nos entrevista. Tener a la mano toda esta información de verdad muestra interés en lo que estamos, en el proceso que estamos participando. Con la pandemia tenemos oportunidad justamente de manejar ya las entrevistas virtuales y las entrevistas presenciales. Sin embargo, cómo nos debemos de preparar para cada una de ellas es muy diferente entre sí. Para una entrevista presencial necesitamos tener a la mano siempre nuestro CV impreso. Aunque nosotros lo hayamos mandado por correo electrónico, aunque ya lo hayamos compartido con la persona que nos va a entrevistar, siempre es importante nosotros llevar un CV. Y en caso de ser una vacante que tiene algún proyecto o que realmente ya contamos con una carpeta de proyectos, es importante que también la llevemos. Nunca está de más información. Identificación para ingreso. En todos lados donde ahora ingresamos nos piden nuestro ID. Es indispensable tenerlo siempre en nuestra cartera para que esto no lo olvidemos y no cause un proceso adicional de los que ya tenemos que llevar a cabo cuando nosotros asistimos a la entrevista. Tiempos de ingreso al edificio. Esto nos gusta mucho porque al final del día hay diferentes formas de ingreso a los edificios. Muchas veces nos citan en el edificio A, pero pasar al edificio A necesitamos pasar por todo el jardín para llevar a este edificio. O nos citan justamente en el edificio y pasamos a la planta y es ahí donde está la persona que nos entrevista. O nos ha tocado que en edificios muy grandes no nada más nos piden nuestra identificación, sino que todavía hay que sacar un código QR, muchas veces nos sacan una fotografía, nos dejan en la parte de espera y esto afecta justamente el tiempo que nosotros tenemos ya contabilizado para poder ingresar a nuestra entrevista. Por eso les pedimos llegar media hora antes. Si yo tengo que pasar por un protocolo de seguridad y me voy 10 minutos antes a mi entrevista, yo ya voy tarde. No me va a dar tiempo de trasladarme y entonces ya no tengo la puntualidad que podríamos estar registrando. Estacionamiento cercano o en el edificio. Todos contamos, o la mayoría de las veces contamos con un automóvil, entonces es importante revisar cuáles son los estacionamientos que están cercanos, si tenemos acceso al edificio para poder ingresar nuestro automóvil, o en caso de no tener automóvil, por lo menos saber dónde nos va a dejar el transporte el cual vamos a tomar, para tomar en cuenta también estos tipos de distancia. Virtual, pues bueno, ahora ya manejamos diferentes plataformas. Cada plataforma tiene ciertos requerimientos que debemos tomar en cuenta justamente antes de nuestra entrevista. Debemos de preparar nuestro equipo. Trabajamos con Zoom, Meeting, trabajamos también con Skype y hay diferentes formas de hacerlo y muchas veces nuestros equipos de cómputo no permiten la instalación de los mismos o nos toma algún tiempo llevar el registro del acceso a estas plataformas. Entonces, siempre antes de la entrevista, tú provisionate media hora antes para que puedas ingresar y no tengas problema con algún registro adicional. Ten a la mano el número telefónico para resolver problemas técnicos y más aún para informar en caso de que tengamos una baja de electricidad, de que se nos vaya el internet, de que de repente, no sé, tuvimos un accidente o nos están tocando. Realmente nosotros podamos mantener a nuestro entrevistador informado de cualquier acontecimiento que pueda pasar y por lo cual debamos de parar la entrevista. ¿Me ayudas, Cris, por favor?
Antes de la entrevista hay que analizar nuestro perfil. Muchas veces es en lo que menos ponemos atención, en las fortalezas y en las debilidades. Por eso nosotros sugerimos que siempre hagan una evaluación anterior para que puedan evaluar en qué son muy buenos y en qué realmente no son tan buenos, pero lo estamos trabajando. Son preguntas obligadas. La mayoría de los entrevistadores te preguntan qué haces muy bien y en cuáles son las cuestiones en las cuales te encuentras trabajando. Aquí les estamos dejando una liga para que justamente ustedes puedan hacer un test de 5 minutos y puedan hacer algunas preguntas que les va a ayudar a tener esta seguridad al momento de ir a su entrevista laboral, conociendo qué pueden aportar a la empresa y en qué están trabajando y dónde deberían de tener un desarrollo diferente para poder, sí, crecer en esta oportunidad laboral. ¿Me ayudas, Cris, por favor? Información de la empresa. La información de la empresa no nada más sirve para dar una excelente impresión a la persona que nos está entrevistando. ¿Por qué? Porque el que tú tengas información de la empresa, de la oportunidad, de las personas que te van a entrevistar, obviamente genera un interés. Y realmente tu entrevistador va a saber que estás interesado, que te informaste, que llegaste y que es una oportunidad que tú ya pensaste y que ya investigaste la empresa. Hay que revisar el giro de la empresa. ¿Por qué? Porque es importante saber qué tanto tú estás también, cuál es tu experiencia que tienes en ese giro, manufactura, para la parte de retail, que esto haga match con tu experiencia laboral. El giro de la empresa tiene mucho que ver con los diferentes puestos. No es lo mismo contratar a un contador para una planta que a un contador para un corporativo o con experiencia en banca. Por eso es importante que investigues el giro de la empresa. Ubicaciones, no nada más para saber en dónde está, en qué estados está, el tamaño de la empresa, también para saber qué tanto te vas a tardar tú en trasladarte a esta empresa para tu día a día. ¿Qué tanto vas a tener que levantarte temprano? ¿Qué tanto vas a tener que llegar, no sé, a las 9 de la noche y te va a permitir hacer otras actividades? Indispensable ver la ubicación. Y también por un tema de crecimiento necesitamos ver cuáles sucursales tiene, en qué países está trabajando. Esto nos va a dar un panorama muy amplio de la empresa a la cual vamos a entrar a trabajar. Si es una empresa transnacional o una empresa nacional. No es la misma cultura que lleva una empresa transnacional a una empresa nacional. No es la misma organización, no es el mismo tipo de reporte. Esto nos va a ayudar a saber qué tipo de empresa, qué tamaño de empresa y cuál va a ser mi futuro en la empresa. Misión, visión y valores. Que esto empate mucho con lo que tú estás buscando. Muchas veces la visión de la empresa no es la tuya, no es la que tú esperas para tu vida laboral. Por eso es importante que siempre revises qué misión, qué visión y qué valores tiene y asegurarte que esto empate con tu búsqueda laboral. ¿Y en qué punto se encuentra la empresa? Ahora que tuvimos pandemia, hubo muchas empresas que pues tuvieron que desvincular empleados, muchas empresas que tuvieron adquisiciones, a muchas empresas que les fue súper bien y que pudieron crecer, que pudieron hacer decisiones. Por eso, esta oportunidad laboral es donde yo voy a invertir mi tiempo, para la cual estoy participando. ¿Y por qué no? También esto tiene que ser atractivo para mí. También debe de ser una decisión pensada y esto me va a dar un panorama a mí como candidato de si es que quiero continuar con el proceso. ¿Dónde lo puedes buscar? En un sitio web de la empresa. Ahí puedes ver muy claramente la misión, la visión, puedes ver hasta una galería para ver cómo viste la gente, para ver realmente cuál es el ambiente, cuáles son las oficinas, cómo es que la gente trabaja día a día. También puedes ver los servicios, qué servicios ofrece, cuáles son las diferentes ramas que tiene esta empresa. Puedes ver también opiniones de los empleados que actualmente están trabajando. Puedes ver también la bolsa de trabajo. Todo eso te va a informar del tipo de empresa. Noticias. Sabemos que información es poder. Mientras más te informes de los movimientos de las empresas, ahora solamente lo pones en Google, pones el nombre de la empresa y te salen todas las noticias de ese sector. Es indispensable que lo hagas antes de tu entrevista. Redes sociales, podemos ver cualquier tipo de información también de la entrevista. Glassdoor, en Glassdoor puedes ver no nada más los tipos de salario o las bandas de salario que están para el perfil que estás buscando. También puedes ver opiniones de ex empleados, también puedes ver algunas opiniones de la empresa, puedes ver específicamente cómo les fue las entrevistas de trabajo.
Y reporte de resultados. En caso de ser una empresa transnacional, ellos publican en los resultados, puedes ver qué crecimiento tuvo la empresa y también puedes entusiasmarte con los resultados y con la visión que tienen para el próximo año. El código de vestimenta es una buena impresión en una entrevista de trabajo ir de acuerdo a la empresa. Por eso, en la actualidad existe cierta flexibilidad y variedad en la ropa que la gente porta cuando va a una entrevista de trabajo. Sin embargo, sí hay cuestiones en las cuales debemos de poner especial atención, ¿no? Tenemos que investigar, sí, el código de vestimenta, a lo mejor es informal, a lo mejor es formal, pero siempre sentirte cómodo para tu entrevista laboral. Mientras más cómodo tú estés, mucho mejor vas a interactuar y mucho más vas a poder combinar con esta cultura de la empresa. Lo que sí en muchas empresas no es admisible es la parte de playeras informales, por ejemplo, que lleve yo mi equipo de fútbol o que llegue una ombliguera o muchas veces que yo lleve pantalones descoloridos o de mezclilla. Entonces, es importante sí informarme cuál es el código de la empresa. Puede pasar que muchas veces en las plantas nos manden a una planta, la entrevista es a una planta y necesitemos llevar nuestro material de protección, ¿no? Necesitemos llevar botas o muchas veces nos piden que los candidatos lleven una muda adicional en caso de que lleguen a ir a la planta. O hay también ciertos protocolos que llevan a cabo en las plantas de manufactura. Por eso, indispensable, nunca olvides estar preparado para cualquier cuestión de vestimenta que te pueda pedir esta empresa. Antes de la entrevista y para la parte virtual, hay varias cosas que parecerían sencillas y que realmente damos por hecho y nos conectamos 10 minutos sabiendo que todo eso ya está listo. Pero, por ejemplo, la conexión a Internet. Esta nueva normalidad también nos deja ver que no nada más nosotros estamos conectados al Internet, están conectados nuestros hijos, está conectado nuestro esposo, muchas veces tenemos variación de luz, muchas veces nuestro sistema de Internet no está preparado para los celulares y para las computadoras. Es importante que tengas una buena conexión. Si no la tienes en casa, ya hay muchos lugares que te permiten que tú te traslades y que puedas hacer tus entrevistas, que te dan unas oficinas virtuales, que realmente puedes estar en una mesa en la cual toda la gente se encuentra trabajando. Entonces, esto lo debes de tomar mucho en cuenta. Fondo virtual adecuado a la reunión. O bien, si no cuentas con un fondo virtual, difuminar la parte trasera de tu pantalla. ¿Por qué es importante? Porque tú, por ejemplo, pueden ver mi fondo de pantalla, pues obviamente es lo que la empresa quiere transmitir. Muchas veces también es un medio para transmitir como candidato qué es lo que esperas de tu trabajo. Y mientras más profesional sea, mucho más profesional también te ves tú, ¿no? Si no tenemos un fondo, como comentaba, podemos difuminarlo para diferenciar también la parte laboral con nuestra parte que es bastante íntima, que es nuestro hogar. Esto permite esta barrera de contacto. No estar a contraluz, que tu rostro se vea con claridad. También es indispensable que no nos coloquemos frente a la luz del sol. ¿Por qué? Porque esto se torna bastante tenue y no se puede ver nuestra imagen. O muchas veces nos colocamos frente a una ventana y se ve toda nuestra sombra. Siempre debemos de tener claro, nuestra cara debe de estar correcta. Si se pueden fijar, yo tengo justamente todo el torso, se puede ver mi torso. Si me hago más para atrás, ya me veo relajada. Si realmente me acerco demasiado, parece que estoy cansada. Es muy importante tu imagen al momento de estar teniendo una entrevista virtual. Revisar que el audio sea el adecuado. Tenemos muchos ruidos alrededor. Ladra nuestro perrito, se les ocurre a los anunciantes pasar por fuera de nuestras casas. Entonces, siempre tenemos configuraciones en nuestra computadora con las cuales bien podemos aislar los ruidos o bien ponernos unos audífonos. Esto también ayuda a que los ruidos no nos distraigan y podamos estar concentrados en nuestra entrevista. La altura de la computadora vista de la cámara. La verdad es que muchas veces tendemos a ver justamente la pantalla, estamos viendo a nuestro interlocutor, pero se nos olvida que la cámara está más arriba. Entonces, a veces parece que estamos o que no estamos poniendo del todo atención. El estar viendo a otros lados mientras nos están entrevistando o mientras nos están haciendo algún comentario también denota falta de interés.
Por eso siempre debes de mirar al frente, mirar a tu interlocutor y tener espacio para que tú puedas mover, puedas anotar, puedas revisar cualquier nota adicional y pues obviamente esto no se vea como falta de atención. Apaga las notificaciones de tu teléfono y computadora para evitar distracciones. Esto nos distrae demasiado. Muchas veces estamos bien concentrados en nuestra entrevista y de repente nos llaman, no sabemos si es algo personal, si es algo laboral, si no lo sabemos. Entonces, siempre hay que estar en un lugar tranquilo, avisar que estamos en una entrevista laboral para que justamente tratemos de no tener distracciones adicionales a las cotidianas. Listo, Cris. Otros tips también muy importantes, repasar la trayectoria profesional. Muchas veces decimos, bueno, pues es lo que hago, es lo que siempre he hecho, lo tengo en la cabeza. Sí, sin embargo, al momento de estárselo platicando a un entrevistador, al momento de dar ejemplos, sí lo debemos de tener bien claro, bien repasado, con fechas, personas, proyectos y todo lo que hemos hecho a través de nuestra trayectoria. Piensa en posibles preguntas. Siempre hay preguntas incómodas. No todas las preguntas van a ser cómodas o nos vamos a sentir del todo bien contestándolas. Por ejemplo, ¿cómo te llevabas con tu jefe anterior? ¿Cómo te llevabas con tus compañeros? Sabemos que esto no siempre es miel sobre hojuelas. Hay veces que tenemos ciertas diferencias. Conviértelo en algo positivo. Convierte esta experiencia de un jefe que tenía un liderazgo diferente al que a ti te hubiera gustado en algo positivo, en una experiencia, en un aprendizaje. Esto te va a ayudar también a dar una muy buena impresión de tus experiencias y de cómo tú estás trabajando todo esto que has tenido en tu experiencia laboral. Cuida tu presencia en redes sociales. Aquí es muy importante siempre podemos linkear LinkedIn, con Twitter, con Facebook, y muchas veces entramos y vemos fotos que son incómodas o que pueden incitar a la violencia o que pueden ser un lenguaje ofensivo. Hay que cuidar mucho nuestra presencia en las redes y sobre todo en las redes que son laborales. Y duerme lo suficiente. Este nerviosismo, aunque estamos súper contentos de que por fin tenemos una oportunidad laboral, aunque estamos súper contentos de que ya vamos por fin a aplicar para nuestro puesto deseado, muchas veces eso nos quita el sueño. Pero mientras más descansados, mientras más tranquilos, mientras más concentrados en justamente ir a ese trabajo al cual queremos para nuestra vida laboral, nos va a ayudar. Siempre duerme bien, toma un vasito de agua, ten un vasito de agua justamente cerca de ti para que esto te ayude a fluir de forma más natural. Y pues bueno, justamente ahorita les va a explicar Claudia qué hacer en una entrevista laboral. Claudia tiene mucha experiencia justamente con candidatos y les va a platicar un poquito acerca de esta experiencia para que ustedes lo tomen en cuenta al momento de ir a su entrevista. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por la introducción, Aline. Y bueno, en este momento que ya vamos a empezar a ver la parte de durante y después de la entrevista de trabajo, la siguiente, Cris. Pues básicamente este es tu momento. Tú ya te preparaste con todos los tips que te dio Aline para que obviamente puedas llegar súper seguro a esta entrevista. Es todo lo que necesitas y ya es tu momento de brillar con el entrevistador. Como Aline mencionaba, no todos estos tips están escritos en piedra. Muchos dependen de tu interlocutor, de la empresa, de la situación en la que te encuentres. Nosotros, el fin de entregar esta información es que puedas tener una guía para que, bueno, tu entrevista pueda salir lo mejor posible. El primer tip que nosotros damos es ser puntual, ya que este tip es importante debido a que deja mucho que ver acerca de tu personalidad y del respeto que tienes hacia la entrevista y el interés también hacia el puesto de trabajo. Nosotros recomendamos que en una entrevista virtual puedas entrar alrededor de 10 minutos antes para revisar que no haya ningún inconveniente técnico, y en una entrevista presencial, como lo mencionó Aline, para ver todos los temas de ingreso, de identificación, de acceso al edificio, 30 minutos aproximadamente. Si llegas a estar en entrevista presencial, imaginemos una hora antes, te recomendamos identificar un café o algún lugar cercano para que puedas esperar en lo que llegue el momento, pues, de subir al edificio. Saludar al entrevistador por su nombre es crucial también, debido a que ya lo decía Dale Carnegie, que es un empresario, escritor y también un experto en relaciones personales. El nombre de las personas es el sonido más dulce e importante para ellos escuchar. Por lo tanto,
es importante poder mencionarlo al entrevistador de vez en cuando dentro de la conversación. Esto también en un futuro te va a permitir a ti recordar cuál es su nombre, en dado caso de que en siguientes etapas te lleguen a preguntar con quién estuviste en contacto, con quién fue la primera entrevista, la segunda entrevista, la tercera entrevista, y que tú puedas anotarlo también en la libreta que comentó Aline que podrías llevar. Todos tenemos, en este tercer punto, todos tenemos personalidades diferentes. Podemos ser o muy extrovertidos o también ser introvertidos. En la entrevista de trabajo no tiene mucho que ver con generar conexión con quien es el interlocutor. Procura ser carismático, identificar cuál es el tipo de interacción que hace sentir más cómodo al interlocutor. Hay entrevistadores que pueden ser muy serios y tal vez una persona demasiado extrovertida o feliz puede ocasionarles sentirse un poco incómodos, ¿no? Por lo tanto, ve identificando cuál es el tono más adecuado para hablar a tu interlocutor y con las adecuadas habilidades interpersonales que te permitan generar una conexión que al final va a ocasionar que puedas tener un siguiente paso o una siguiente entrevista. Y el cuarto punto es escuchar. Es súper importante poder escuchar al interlocutor antes de estar pensando en cómo vas a responder. Esto porque muchas veces vamos a escuchar cuestiones diferentes en la entrevista, por lo cual debemos tener en consideración que no debemos juzgar de primera instancia lo que estamos escuchando. Claramente, si este punto o algo que te dice el interlocutor no cuadra con tus valores, con tu forma de ser, con tu educación, es importante tomar una anotación de primera instancia y bueno, obviamente darte cuenta en esta parte que a lo mejor la empresa no es lo que tú estás buscando. Sin embargo, debes escuchar hasta el final para poder emitir un juicio y también generar una respuesta al interlocutor que sea adecuada a la pregunta que está realizando. Tal vez de primera instancia podremos no entender toda la idea de forma concreta, pero si terminamos de escuchar, ya podremos responder de una forma adecuada. La siguiente, Cris. Como les comentaba, debemos percibir las cualidades del entrevistador y a quién están buscando para el puesto. Tal vez podemos identificar dentro de nuestra conversación, ya teniendo en cuenta que escuchamos claramente la idea, ¿a quién están buscando? A lo mejor una persona más orientada a resultados, a lo mejor una persona con mucha mano izquierda, que tenga muchas soft skills para poder hacer relaciones con otros, para poder dirigir un equipo de trabajo. En esta parte, nosotros vamos a identificar cuáles son las fortalezas que están buscando para el puesto y también identificar cuáles son nuestros puntos fuertes que pueden hacer match con esta posición. Nuestros puntos fuertes pueden ser de diversos tipos, pueden ser individuales. Nosotros podemos tener habilidades individuales o fortalezas individuales como pueden ser capacidad de adaptación, innovación, análisis. También pueden ser habilidades sociales, donde podemos indicar que contamos con habilidades de negociación, habilidades de apertura de mercados, de ventas. Pueden ser también habilidades de tareas que tengan que ver con tareas, que tengamos organización, que tengamos trabajo por resultados y también de gestión. Pueden ser habilidades o fortalezas que tengan que ver con gestión de equipos, gestión de cargas de trabajo, etcétera. En esta parte, también como mencionaba Lynn, va a haber puntos de la experiencia profesional que va a querer saber el entrevistador. Puede ser que te pregunte sobre tus logros y en esta parte de los logros puede ser sencillo responder. El reto viene cuando te pregunta acerca de tu experiencia profesional, más en cuanto a situaciones retadoras o incómodas que tal vez tuviste que afrontar. En esta parte, nosotros recomendamos o te sugerimos poder tener una fórmula para hacer frente a este tipo de preguntas, donde primero puedas explicar cuál fue la situación, puedas explicar cuáles fueron las acciones que tomaste en primera instancia,
¿Cuál fue la forma en que finalmente resolviste este punto y cuáles fueron los resultados? Esto va a denotar que tienes habilidad para poder trabajar bajo resultados, para poder conceptualizar en medibles las acciones que tomaste dentro de tu experiencia profesional y que así, bueno, el entrevistador pueda tener una imagen completa acerca de tu experiencia laboral y cómo es que no solamente si te pregunta, hiciste X o Y, sino que también le puedas dar más argumentos para que pueda ver que tú eres el candidato idóneo. Debes mantener una actitud abierta y decidida acerca del puesto al que estás aplicando. Es importante manejar y mostrar que tienes emoción por el puesto al que estás aplicando. Mostrarlo con tu actitud, mostrarlo con tus preguntas, mostrarlo con tu interés, porque muchas veces con toda la vorágine de estar en la búsqueda de trabajo, podemos llegar a estar desmotivados, por lo cual debemos generar la mejor actitud en esta entrevista, ya que es el siguiente paso para poder acercarnos a la experiencia o al trabajo que estamos buscando. Hablar de forma positiva es fundamental, tanto de tus experiencias de trabajo anteriores, como de tus compañeros, como de la forma en que estuviste trabajando. Muchas veces la experiencia de desvinculación no es la más sencilla cuando te separas a lo mejor de una experiencia laboral bueno, existe alguna desvinculación. Siempre es importante poder separar como tal el problema de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Poder no decir me corrieron o no decir cualquier otra frase de forma negativa. Surgió una desvinculación, surgió una situación y yo tomé acción de X o Y forma. Y finalmente, al final de la entrevista, normalmente los entrevistadores te van a pedir que si tienes alguna pregunta que realizar. No hay respuestas buenas y malas. La única que podría ser una respuesta que tal vez podría sacar un poco de lugar al entrevistador sería que no tuvieras ninguna pregunta. ¿Por qué quiere decir esto? Que tal vez no prestaste atención o tal vez no tienes ninguna duda o tal vez no estás sabiendo cómo formular estas preguntas. Pueden ser de diferentes tipos. Para la parte de entry level, cuando apenas estás iniciando tu experiencia laboral o estás buscando tus primeras experiencias de trabajo, puedes hacer preguntas que tengan que ver mucho con el proceso de selección. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardan en dar una respuesta para este proceso? ¿Cuánto tiempo debo esperar para poder comunicarme contigo y que me puedas dar algún feedback o alguna respuesta de cómo es el proceso de selección? ¿Cuántas entrevistas adicionales quedan para este proceso? ¿Son 3, son 4, son 2? ¿Existe algún otro proceso que tenga que tener en cuenta? A lo mejor una prueba de confianza, un MIDOT, etcétera. Y también hay preguntas para la parte senior. Como les decía, no todo está escrito en piedra. Pueden hacer preguntas de entry level, pueden hacer preguntas que tengan que ver con una posición un poco más senior, como podrían ser cuál es el reto para la posición, cómo está integrado mi equipo de trabajo, cuáles son los valores fundamentales que buscan a lo mejor en una persona que puede integrarse a su empresa. A lo mejor si tú estás interesado en temas sociales, que puedas preguntar cuáles son las acciones que están tomando para este tema social, también cuáles fueron sobre todo en la parte de COVID, cuáles fueron las estrategias que tomaron a lo mejor para la parte de COVID-19, etcétera, ¿no? Son preguntas un poco más estratégicas que te pueden ayudar a conocer mejor a la empresa y a conocer también a quien posiblemente sería tu jefe directo o tu equipo de trabajo. Siguiente, Cris. Hay algunas recomendaciones que nosotros damos en esta parte con respecto a cómo transmitir tu lenguaje corporal en la entrevista. Básicamente, lo mejor y la mejor recomendación es cómo tú te sientas cómodo en la entrevista. Nosotros te podemos decir que para mayor estabilidad te puedas sentar con los 2 pies en el suelo, pero a lo mejor tú quieres cruzar una pierna por debajo de la otra y eso hace que tú te sientas más cómodo. Mientras exprese que realmente tú estás interesado, que demuestre que estás teniendo interés y te estás preocupando por la vacante, realmente
depende mucho de cómo tú te sientas más cómodo. Sin embargo, la parte del contacto visual es importante. Es de vez en cuando mirar a los ojos al entrevistador y mirarlo de una forma amable, no mirar de una forma retadora o enojada. Por eso es importante practicar y que también tú puedas ver cuáles son tus expresiones, tal vez en un espejo, tal vez grabándote, tal vez pidiendo a un amigo que te pueda ayudar en esta parte. Las manos es importante usarlas para poder transmitir la idea que tú quieres compartir con el entrevistador y dar un mensaje adecuado. No verte tan rígido, no verte tan nervioso o no estar jugando a lo mejor con una pluma o con algún otro objeto que lleves a la entrevista de trabajo. Es importante transmitir seguridad y mostrarte lo más tranquilo posible respecto a tus habilidades y fortalezas. Debes modular también tu tono de voz. Muchas veces en las entrevistas nosotros podemos identificar que somos de diferentes lugares, hemos sido educados de forma diferente, por lo tanto, a lo mejor y subes tu tono de voz o estás hablando de una forma normal, pero para el entrevistador tal vez estás gritando. Sin embargo, a lo mejor así es tu forma de hablar, por lo tanto es importante modular esta parte. Por otro lado, si hablas muy bajito, tal vez el entrevistador no escuche lo que tú quieres transmitir. Por lo tanto, es importante tener un equilibrio y que tú puedas tanto ser escuchado como no molestar tanto al entrevistador por el tono de voz. Por lo tanto, es un punto súper importante que puedas ir practicando en el espejo, que puedas ir practicando con un amigo o que lo puedas ver en tus interacciones diarias. Utilizar lenguaje profesional y o técnico dependiendo de tu interlocutor. Cuando estás hablando en unas primeras entrevistas, estás en contacto con personas de recursos humanos normalmente. Por lo tanto, debes transmitir un mensaje que sea adecuado para este interlocutor. ¿Qué quiere decir? A lo mejor tienes una preparación demasiado técnica en tecnologías de la información o demasiado técnica en ventas. Por lo tanto, en esta primera instancia, a lo mejor el interlocutor va a estar buscando que hagas mucho match con las soft skills y con las habilidades blandas y que hagas mucho match también con los puntos específicos que están pidiendo, a lo mejor inglés, a lo mejor experiencia en ventas de 3, 5, 6 años, y que tú puedas transmitir de forma sencilla qué es lo que realizas. Tal vez no es el momento para hablar a lo mejor de software o de habilidades un poco más técnicas. Más adelante tendrás la oportunidad de hablarlo con una persona que tenga experiencia un poco más técnica y a quien puedas explicar tus proyectos de forma más profunda, pero en estas primeras entrevistas debes buscar que tu idea sea transmitida y que puedan ver que tú eres un candidato idóneo para pasar a la parte más técnica. Siguiente, Cris. También damos recomendaciones de qué puntos evitar. En las primeras entrevistas debes evitar responder únicamente con un no o un sí a preguntas que pueden ser un poco más amplias. Responde de forma abierta, también procurando que no ahondes más de lo necesario. Debes hablar con la verdad. Por ejemplo, en procesos que son demasiado rápidos, donde a lo mejor requieren que la persona pueda entrar en una semana, que te lo indican, si así lo indica el entrevistador de primera instancia y tú sabes de antemano que requerirás de más tiempo para poder tomar la posición, debes informarlo al entrevistador de primera instancia para no ser descartado por esta situación. Como comentábamos antes, debemos evitar comentarios negativos sobre jefes anteriores y verlo de la manera más positiva posible. Y evitar preguntas de primera instancia, el entrevistador debe indicar normalmente cuál es la oferta laboral, si tú te encuentras en el rango salarial y cuáles son las prestaciones que posiblemente tendrá la vacante. Por lo cual, en una primera entrevista, ya después de que lo comentó contigo, es vital evitar preguntas sobre salario, vacaciones o incentivos en un comienzo de la entrevista cuando aún no se sabe si se va a continuar
o si te va a agradar la entrevista, o si te va a agradar la empresa o la cultura. Estas preguntas puedes realizarlas al finalizar y normalmente te van a dar una respuesta, pero de primera instancia puede abarcar demasiado tiempo y puede resultar que a lo mejor tú no estés de acuerdo con lo que escuchas en la entrevista o igual el entrevistador no sienta tanto match. Debes limitar el uso de muletillas. Es preferible que cuando no sepas cómo continuar tu idea, no decir, para poder continuar con tus ideas. ¿Por qué? Porque esto te da un momento para que puedas pensar. Es preferible guardar silencio y continuar con tu idea 1, 2 segundos después. Bueno, concluyendo ya con la parte de qué hacemos durante la entrevista de trabajo, debemos tener en cuenta algunos puntos que debemos tener en consideración. Para que el entrevistador te pueda tener en la mente de una forma sencilla y no intrusiva, mandar un correo de agradecimiento es vital. Puede decir, hola, buenas tardes, buenos días, mucho gusto, te agradezco mucho por la oportunidad de poder aplicar a la vacante X. Espero poder ser considerado para la vacante y tener noticias tuyas pronto. Te agradezco y firmas con tu nombre. Por poner un ejemplo, genera una autoevaluación sobre las cosas que hiciste bien y las áreas de oportunidad que tienes. A lo mejor en esta parte puede decir, llegué puntual, me vestí adecuado para la entrevista de trabajo, tuve una buena conexión con el entrevistador, hizo match la cultura con mis valores. Y a lo mejor en áreas de oportunidad, tal vez iniciamos una entrevista en inglés donde el entrevistador empezó de la nada a preguntarme en inglés, ¿no? Debo estar preparado para poder responder a estas preguntas y a lo mejor inicié un poquito confundido por esta parte, pero concluí de forma correcta, ¿no? A lo mejor me preguntaron algo técnico que no estaba tan preparado para responder, o a lo mejor en mi empresa anterior las siglas eran diferentes a lo que me estaban preguntando, debí ahondar un poco más en lo que se necesitaba, etcétera. Preguntar por la decisión. En esta parte, con respecto a lo que comentó Aline y vimos en temas anteriores, si eres de los primeros candidatos que están entrevistando, tal vez la decisión pueda tardar de 2 a 3 semanas, por lo cual estar preguntando diario o cada tercer día puede resultar un poco monótono porque no se van a tener resultados tan pronto. Sin embargo, si fuiste de los últimos candidatos en ser entrevistados, a lo mejor te pueden dar respuesta en 3, 4, 5 días. Por eso es importante preguntar de primera instancia cada cuánto tiempo podemos estar preguntando para igual nosotros no sentir la impaciencia de que no nos están contactando y tampoco estar recibiendo respuestas monótonas o continuas acerca de cómo ve el proceso. Y finalmente, contactar por LinkedIn con quién fue tu entrevistador. Normalmente nosotros tenemos varias vacantes a las cuales tú puedes aplicar. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que debes contactar para que puedas tener apertura, que si bien para esta oportunidad no se dio, no se abrió por X o Y razón, la oportunidad de quedarte con el puesto de trabajo, puedas aplicar a otras oportunidades que se encuentren dentro de la especialidad y para las cuales te puedan considerar posteriormente. Y bueno, nosotros, Aline y yo, estamos muy contentas de poder dar este webinar, compartir estos tips con ustedes. Para nosotros es súper relevante poder compartir esta experiencia y saber también cuáles son sus inquietudes y sus dudas. También aquí en nuestro sitio web pueden ver varias vacantes que se encuentran dentro de nuestras diferentes líneas de negocios. Pueden verlo a través de este QR o igual si tienen algún lugar donde anotar, nuestra página es www.randstad.com.mx. Aquí se muestran todos los empleos y nosotros estaremos contactando a los candidatos a la brevedad a través de teléfono, WhatsApp, etcétera. Y bueno, agradecemos muchísimo su asistencia a este webinar. Recuerden que cada una de las entrevistas que van teniendo los acerca un poco más a el empleo de sus sueños y bueno, nosotros un gusto poder compartir esta información. Y bueno, le doy la palabra a Cris y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia. Muchas gracias, Aline, también por toda esta información tan valiosa.
Tomar en cuenta todas las fases del proceso de una entrevista es muy importante y todos los consejos que hoy nos compartieron van a ser muy prácticos para que los candidatos puedan prepararse y llevar este proceso con éxito. Vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas en nuestro chat. La primera pregunta que hicieron es: ¿cuál es la diferencia entre reclutamiento 2.0, 3.0 y 4.0? Ok, si quieres la respondo, Cris. Es de Verónica, ¿verdad? Verónica Sánchez. Exacto, Pues, Verónica. en el reclutamiento 2.0, en esta etapa apenas surgieron los primeros buscadores y los primeros portales de empleo. Aquí estos portales y los buscadores que te permitían solamente el poder aplicar para una posición. Sin embargo, no interactuaba el candidato con el reclutador. Cuando viene el reclutamiento 3.0, ya hay una interacción. Realmente también ya podemos hacer entrevistas digitales, ya podemos tener también redes sociales, empezamos ya a tener una interacción con los candidatos. Sí hay ya una pregunta, una respuesta y una aplicación por parte de los candidatos. Aquí hay una clara evolución. Cuando vamos y se vuelve justamente parte de algo indispensable como reclutadores. Las redes sociales las utilizamos al 100%. Cuando viene el reclutamiento 4.0, ya no nada más es contestar, ya no nada más es reclutar, ya no nada más es aplicar, sino también las empresas empiezan a generar un contenido para que entonces los candidatos ya no los tengas que buscar o ya no sea solamente una búsqueda, sino que también atraigas a este talento a tus plataformas, a tus páginas, generes contenido interesante, generes tips, generes tipo de información que mantenga justamente una base de datos interesada justamente en tu empresa. Esta es la evaluación de la 2, la 3 y el reclutamiento 3.0. No sé si responde a tu pregunta, Verónica. Sí, gracias, aunque también me habían dicho que, por ejemplo, era la evolución precisamente de los medios de internet, ¿no? Por ejemplo, por eso me confundía, ¿no? Porque decía, bueno, es usar las herramientas de internet, y veía el 3.0 e igual decía usar las mismas herramientas de internet y en el 4 igual, entonces decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia, no? Y aparte son cosas que también se venían manejando desde antes, ¿no? Nada más que pues ya le pusieron el nombre más interesante, ¿no? Según para ellos. Sí, más que nada es pues una evolución, ¿no? ¿Te acuerdas que antes nada más aplicabas a tu vacante y te quedas esperando? No había una respuesta, ¿no? Y ahora ya también puedes ingresar a las empresas, puedes también poner algunos comentarios, lo que decíamos al inicio, los ex empleados también pueden dar ya una opinión de las entrevistas, esto ya te ayuda y entonces ya no nada más son herramientas para nosotros, sino para ustedes como candidatos. Ah, ok, perfecto, gracias. A ti. Muchas gracias, Aline, por esta respuesta. También nos preguntan qué ha evolucionado hasta hoy en la entrevista laboral, ya sea tanto presencial y online, y qué es lo que sigue en este ámbito para el futuro. Si quieres, yo puedo responder esta pregunta. En realidad, la evolución, y bueno, como en muchos sectores, ha sido principalmente por la parte del COVID-19 que se ha acelerado mucho más. Actualmente puede haber entrevistas que son tanto por videoconferencia como guiadas por un sistema. ¿Qué quiere decir eso? Tú entras a un sistema y la computadora te empieza a hacer preguntas diversas, ¿no? A través de esto, con base en inteligencia artificial, se filtra a la persona, se sabe si es el perfil o no lo es, aunque hay varias opiniones encontradas, ¿no? Si realmente esto es bueno o no lo es, depende mucho del sector y de lo que, bueno, se esté buscando dentro de esta entrevista, ¿no? Porque claramente y siempre va a ser más, va a ser más aceptado tener una interacción con un humano y no tanto con una computadora, ¿no? Porque es como cuando estás en servicio al cliente pidiendo ayuda con una ayuda de banco, etcétera, y solamente estás hablando con una máquina. Por lo tanto, puede ser un poco desesperante no tener una solución de una persona, pero bueno, finalmente es hacia donde está yendo algunos sectores de la industria.
también chats inteligentes que hacen filtros. En cuanto a entrevista online, pues está siendo más común para poder tener una interacción más rápida, poder tener acceso de candidatos y de trabajadores más rápido a las empresas. Hay muchas soluciones actualmente, principalmente relacionadas con la parte de inteligencia artificial y desarrollo de datos. Inclusive hay sistemas que pueden ayudar a la parte de identificar que una persona puede ser buena para un empleo no con base en la experiencia, sino en las habilidades, que es mucho a donde también va el sector. Por ejemplo, si tú tienes experiencia en X, Y o Z, y aunque no hayas tenido a lo mejor experiencia exclusiva en el nuevo puesto que están buscando, si tienes habilidades que pueden denotar que puedes ser un buen empleado, la inteligencia artificial lo identifica y puede ser una persona apta para esa posición. No sé si respondí tu duda. Muchas gracias, Claudia. Creo que quedó bastante claro. Por último, nos preguntan, si no nos dan una respuesta de si el candidato fue seleccionado o no, ¿es válido? Tienes el mute, Cris. Ay, una disculpa. La última pregunta que nos hacen es que si el candidato no tiene una respuesta de si sí fue seleccionado o no, si es válido volver a contactar al entrevistador. Te comentaba, Claudia, que tú habías explicado esto un poco en tu presentación. Sí, claro. Sí, es válido. Yo te recomendaría poder escribir un mensaje de WhatsApp o también hablar a la persona de forma directa. Yo creo que el mensaje de WhatsApp sería más rápido y podrían contestarte y tal vez en algunas ocasiones no hay respuesta porque pues en este mundo tan caótico algunas veces se ponen en pausa vacantes o se están modificando algunas cosas. Por lo tanto, es importante únicamente escribir un mensajito a quien fue el entrevistador. Y bueno, en dado caso de que no haya una respuesta, poder comunicarse con él y es súper válido. Después del tiempo apropiado que él te indicó de, no sé, digamos, te dijo 3, 4 días, si no ha recibido una respuesta, poder contactar al entrevistador. Uh-huh. Gracias, Claudia, por aclararlo. Y nos preguntan también, ¿qué habilidades gerenciales son las más importantes ahora y de cara al futuro? Nos saltamos creo con la pregunta, Cris, de justamente porque hoy en día te topas con reclutadores que no tienen tema de entrevista para las estructuras. Me gustaría contestarla. Realmente, Verónica, sí es importante tener una estructura en tus entrevistas. Como reclutadores sí debemos de estar preparados para justamente hacer una entrevista en la cual el candidato se sienta cómodo y que realmente nosotros podamos evaluar que realmente es apto para el puesto, que es apto para el puesto. Sin embargo, pues bueno, en Randstad lo que hacemos es generar este coaching. De hecho, desde los trainees que trabajan con nosotros, desde el equipo, todos los consultores que tenemos especialistas constantemente tienen este coach para poder hacer una entrevista adecuada para cada perfil. Uno de los puntos más importantes que hay que evaluar y que nosotros tratamos de poner nuestro punto central es el tema de que sean no nada más nuestro modelo True Fit, ¿no? Que no nada más se adapten al perfil que nos están dando, a las habilidades técnicas, sino también que se adapten a lo que llamamos Boss Fit, que realmente tengan esta adaptabilidad a la persona a la cual le van a reportar. Y por último, el company fit. Para nosotros es importante que al momento de la entrevista estemos evaluando que esta persona pueda empatar con la cultura, pueda empatar con el clima que tiene actualmente esta empresa. Entonces, sí, a tu pregunta, creo que tiene que ver mucho con la preparación que tienen los reclutadores, sí, el estructurar, el meter tu modelo como empresa y tu diferenciador para que tú estés mandando a la empresa que te está requiriendo el personal, pues estés enviando talento, estés enviando gente que se adapta por completo a todo este modelo, a esta experiencia y que realmente pueda tener estabilidad, que realmente mandes gente y no generes rotación en esta compañía, ¿no?
Sí, gracias. Te comento esto porque, bueno, yo me he topado con este tipo de reclutadores que sí, como que les falta un poco de preparación en esto, desde que no rompen el hielo, desde que te actúan bastante agresivos, desde que ni siquiera saben cerrar y le dicen a su asistente, acompáñala a la puerta. Entonces dices, muy groseros y pues la verdad sí, como que te deja mucho que desear, ¿no? Yo también soy, pues reclutadora, he estado en el área de recursos humanos y por eso hago estos comentarios, ¿no? Porque decimos, oh, no, no es posible que te topes con este tipo de personas. Sí, esto te da mucho también, te da mucha visibilidad del tipo de empresa para la cual estás participando. Entonces, pues Sí, como no, ahí candidato, dije, no, gracias, no quiero participar ahí, gracias. exactamente. Pues bueno, Muchas muchas gracias. gracias por tu aportación, Verónica. Ahora sí, discúlpame, Cris, es que ya se estaba quedando muy atrás. No, no te preocupes, Ale. ¿Nos ayudas con esta respuesta, por favor? Sí, Las la parte de habilidades. habilidades gerenciales, ¿cierto? Es correcto, Claudia. Ok, perfecto. En cuanto a habilidades gerenciales, principalmente, pues depende del sector, pero unas que han sido generales en este tiempo es la parte de adaptabilidad al cambio y la gestión del mismo dentro de diferentes ambientes de trabajo. ¿Por qué? Con la parte de la pandemia y otros cambios que han ido surgiendo en México respecto a la ley laboral y algunos otros temas, la adaptabilidad al cambio es fundamental. ¿Para qué? Para que esta persona pueda no solo ser parte de este cambio, sino también gestionarlo. La parte de liderazgo, pero también saber identificar los diferentes tipos de liderazgo que puede tener una persona dentro de un equipo de trabajo. Es fundamental saber qué tipo de liderazgo es el mío y cómo puedo aportar a la organización. También el uso de plataformas digitales es una de las habilidades que se está buscando y que también puedas tener apertura hacia la parte digital y a cómo gestionarlo y estos cambios dentro de la organización. Igual, de forma constante se nos solicita también que las personas puedan tener habilidades de coaching con sus empleados, que puedan no solamente gestionarlos y hacer que el equipo funcione bien en este momento, sino que también puedan tener habilidades y capacidades para hacerlos crecer dentro de la organización de una forma sana. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos líderes para que, bueno, nosotros crezcamos dentro de la organización y también ellos puedan crecer a su vez dentro de la misma sin generar un ambiente a lo mejor competitivo de forma insana, sino lo más sano posible y que puedan pues cumplir sus metas y crecer dentro de la empresa o hacia otros nuevos retos. Gracias por tu respuesta, Claudia, muy completa. Pues bueno, estamos sobre el tiempo. En Randstad queremos agradecerles a todos por haberse conectado el día de hoy. En unos minutos más van a poder recibir la presentación y el link para poder volver a ver este webinar o compartirlo si necesitan hacerlo con alguien más. Gracias por habernos acompañado y esperamos que todo el contenido haya sido de su interés. Excelente día a todos.